Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Néstor Bruno y quiero compartir con ustedes la motivación y los principales hallazgos del trabajo que presenté. El título es Tópicos en la regulación de Internet, congestión de tráfico y neutralidad. Un poco, ¿qué es lo que me llevó a realizar esta presentación? Básicamente un concepto usual que es el de neutralidad de red, posiblemente ya la hayan escuchado, y es muy actual y muy moderno en todo lo que es regulación, tanto de industrias TIC como Internet, ¿verdad? ¿Qué es neutralidad de red? Neutralidad de red básicamente aboga por la no existencia de ningún tipo de interferencia en lo que es el flujo de los datos en una red de Internet. Se basa básicamente en el principio de mejor esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la medida en que un paquete es paquete de datos, ¿verdad? Llega a la red, es inmediatamente despachado, haciendo la analogía de una ruta, hacia su destino. Es la piedra angular. Mejor esfuerzo y neutralidad de red van de la mano. Por lo que en esta línea, en este entendimiento, cualquier intento de reordenar el orden en el cual los paquetes de datos viajan a través de esa red de redes es usualmente considerado como una violación al principio de neutralidad de red. En su origen, Internet se guía por el principio de mejor esfuerzo y eventualmente de la misma manera por el principio de neutralidad de red. Sin embargo, eso fue bueno en un inicio, cuando las redes estaban vacías y cuando básicamente la capacidad no era una restricción. El punto es que con el paso del tiempo, las redes cada vez reciben más material y más contenido circula. Es así que surge una figura que ustedes pueden ver resaltado, que es proveedor de contenido. Proveedores de contenido son los que generan el contenido y lo suben a la red. Se los conoce bajo las siglas de CAP. Y el tráfico que ellos generan, Google, plataformas, Amazon, contenido autogenerado, el video en general, en 2K, en 4K, en 8K, ha crecido y ha demandado en forma exponencial el uso de la capacidad de las redes de Internet. Recuerden que Internet es una red de redes donde no responden todas a una misma arquitectura, sino que se van interconectando. Hay diferentes capacidades involucradas, diferentes calidades. Entonces, grandes flujos de información fluyen rápido en un ambiente y fluyen despacio en otro. Y hay aplicaciones, por ejemplo, telemedicina, realidad virtual, realidad aumentada, que demandan que lo que se conoce como latencia, esto es la forma en que llegan los paquetes, deba ser revisada. No es posible lograr calidad razonable si, respetando el principio de mejor esfuerzo, un paquete es puesto en la cola para ser despachado, luego entran paquetes de otro servicio, luego entran de vuelta los paquetes, se ocasiona lo que se llama delay. Y a su vez esto habilita a prácticas que se conocen como de administración de tráfico. ¿Qué es esto? Son conceptos usuales en lo que es la microeconomía y es básicamente la posibilidad de ofrecer al dueño de la red, que es conocido como el ISP, es el que hace toda la inversión en lo que son las redes y la fibra y el cobre, fibra óptica, en fin, pueda ofrecer una primera prioridad. Esto es, aquel que tiene interés en que su producto llegue antes, está dispuesto a pagar un precio diferencial y de esa manera logra que todos sus paquetes sean despachados primero y aquel al cual no le importa demasiado esperar un milisegundo, un microsegundo, demás, no tiene intención, no valora el recibir un servicio diferencial ni pagar por eso. Esto está relacionado con lo que son las prácticas de discriminación de precios, y en el fondo, el concepto imperante aquí es que el que valora más un servicio, el que tiene más valor obtenido, está dispuesto a erogar una suma mayor. También se relaciona con el concepto del excedente del consumidor. Y es bueno y es deseable, ya que los precios informan escaseces relativas, con lo cual este tipo de prácticas sería una relación
deseable en el entorno de Internet. Sin embargo, dado que no es usualmente posible bajo las normativas conocidas como de neutralidad de red, este tipo de prácticas suele ser desechadas usualmente. Y el problema es que estamos teniendo congestión, los flujos crecen mucho y los proyectos de inversión de aquellos que invierten en redes y no reciben remuneración por los que generan el contenido y lo inyectan en una punta de la red, producen lo que se conocen como mismatch, ¿no? No compatibilizan las demandas y el crecimiento básicamente de capacidad con lo que se puede invertir. El ISP cobra un precio al consumidor final, mientras que los proveedores de contenido acceden a paquetes en los cuales básicamente acercan el contenido cerca del consumidor, pero no sobre, digamos, la misma red, y ese tráfico fluye. Cuando el consumidor demanda un contenido, circula su pedido en la red hasta donde está puesto el contenido y lo trae de vuelta, pero no hay pagos prácticamente. Entonces, nuestro trabajo va a presentar un modelo económico mediante el cual formalizamos, por un lado, la necesidad de inversión que tiene el ISP, por otro lado, incluimos la necesidad o el mayor valor que un proveedor de contenido puede tener, y cuando ambos eventos coinciden, esto es, el ISP ofrece una primera prioridad para que el tráfico llegue antes y el proveedor de contenido está deseoso de que eso suceda, el resultado obtenido, dado las hipótesis y los presupuestos de nuestro modelo, arroja que la tarifa o el precio que cobra el proveedor de acceso a Internet al cliente final se reduce. ¿Por qué? Porque tiene una fuente de ingresos que antes no tenía, que son los ingresos que obtiene del proveedor de contenido deseoso que su contenido llegue antes. Esa es un poco la razón de ser del trabajo. Y lo que logramos es que en una red no neutral, esto es, en una red en la cual puede ofrecer la prioridad a aquel que esté dispuesto a pagarla, lo que encontramos es una situación de mejoría completa. Esto es, el cliente final disfruta de tarifas que son más reducidas, dado que el ISP le puede si vender al proveedor de contenido un contenido, y el proveedor de contenido logra que su contenido fluya en forma mucho más ordenada y de mucho mejor calidad a lo largo de la red. En cambio, cuando la red no admite ese tipo de situaciones, lo que logramos en general es una situación menos eficiente. Básicamente, en el escenario de neutralidad de red, los beneficios se reducen. Esto es, los incentivos a generar más tráfico no existen, la congestión está presente bajo la forma de delay en las pantallas, y aquel que tiene que realizar la inversión en redes, dado que no está relacionado esencialmente con el que inyecta el contenido, se producen de esta manera situaciones en las cuales no es deseable para el resto. Con lo cual, realmente dar la posibilidad de que aquel que valora que su contenido llegue antes esté dispuesto a pagarlo, mientras que el que no lo valora no lo va a pagar, por supuesto, de esa manera logramos que un escenario reputado o considerado como de no neutralidad resulte en una mayor eficiencia social para todos. Esa es la principal conclusión del trabajo. Es básicamente un alegato a favor de la libre realización de contratos entre las partes, y por otro lado es una realización y una situación que ya actualmente se da a pesar de cierta regulación, lo cual es un poco la consideración de que cuando el mercado, cuando las situaciones desean resolverlos, a pesar de la regulación, es posible llegar a un resultado mejor para todos. Ese es el principal punto del trabajo que los invito a recorrer. Lo van a encontrar con un poco de desarrollo matemático, pero la principal conclusión es esa: cuando es posible realizar transacciones ordenadas y mutuamente benéficas, el conjunto del ecosistema es beneficiado. Muchas gracias y los invito entonces a leerlo.